a todos. Les advierto a los que estén de pie. Primero lamentar nuestra falta de espacio. Por cierto, ¿aquí una silla está libre? Sí. Si alguien se quiere sentar aquí, hay una silla libre. Y hemos instalado, hay una pantalla de televisión, que ya sabemos que la experiencia no es la experiencia del directo, como tenía que ir al conferenciante, pero hay dos bancos que y si pueden estar más cómodos ahí sentados si les apetece. En primera fila no te preguntas. En primera fila no te preguntas. Mejor, que hay que preguntar. Al plasma es como hace nuestro presidente. Gracias por plasma y así no le preguntas. Bueno, bienvenidos a todos y bienvenidas a todos al museo. Seguimos con el ciclo de la pieza del mes, que celebramos el primer martes de mes a las 8 de la tarde, en colaboración con el Colegio de Licenciados y Doctores en Ciencias y Letras. Lo he dicho bien, estamos aquí sus tres presidentes, secretarios. Decano. Lino, decano. Bueno, decano. El decano del colegio. Y les adelanto ya, aprovechando los 5 minutos que voy a hablar, que tenemos programadas las dos siguientes sesiones, que será el primer martes de mayo. Enrique Gutiérrez Cuenca, que creo que se encuentra también en la sala, nos va a hablar de los anillos de oro de la necrópolis medieval de Santa María de Hito, en Valderredible, un poco de arqueología medieval, y cerrará el primer semestre de la pieza del mes Yolanda Díaz, que nos va a hablar sobre una pieza, una plaquita ósea con decoración, una decoración de símbolos geométricos de la cueva de la Cuyalvera, que es un testimonio muy interesante de paralelismo entre arte mobiliario, entre arte en pequeños objetos y arte rupestre, porque en la propia cueva de Cuyalvera, a unos 900 casi 1000 metros de profundidad, hay un panel con unos signos que son muy parecidos a estos de la plaqueta. Es una investigación que no es muy conocida, pero es una pieza que está aquí en el museo, que la pueden ustedes contemplar, y esa será nuestra pieza del mes de junio. Estamos trabajando ya en la programación del segundo semestre y ya les haremos convenientemente cuando la tengamos cerrada. Bueno, para mí, vamos a usar los tópicos, para mí es un orgullo y satisfacción tener aquí hoy conmigo a Pedro Sarabia. Pedro Sarabia es un viejo conocido, no porque sea viejo, sino porque hace muchos años. Bueno, a mí me gustaría decir amigo también, porque nos somos también afinidades, ciertas afinidades personales en nuestras historias respectivas. Y Pedro Sarabia es un arqueólogo, yo diría que es uno de los clásicos de la arqueología santanderina. Pedro estudió en Salamanca, después en la Autónoma de Madrid, si no me confundo, y luego vino a la Universidad de Cantabria a hacer su doctorado. Se doctoró en el año 2000, corrígeme si me equivoco, se doctoró en filosofía y letras o geografía e historia, no sé cómo era, historia ya, en el año 2000. Y Pedro ha trabajado mucho, ha hecho muchísimos trabajos de campo en muchos sitios, no me atrevo a destacar uno de sus proyectos, pero ha trabajado en diferentes, no solamente en Cantabria, sino en diferentes partes de España. Y tiene otra faceta muy interesante para mí, por lo menos, que es la faceta de museógrafo, museólogo, porque ha participado en exposiciones temporales como el 250 aniversario de la ciudad de Santander, codo con codo con José Luis, junto a José Luis Casado Soto, y ha trabajado también en varios museos, incluyendo este museo, el Museo de Altamira, y también el Museo Marítimo, donde también desarrolló una labor muy interesante, incluso en la renovación de la museografía, ¿no? También de la nueva museografía. Luego ha pasado a trabajar para el Ayuntamiento de Santander y allí ha desarrollado una labor muy interesante también de tipo museográfico, porque yo creo que participó en todos los centros de interpretación que han digamos, salido a la luz en los últimos años, en una labor muy interesante del Ayuntamiento de poner en valor un patrimonio que hasta hace pocos años era prácticamente desconocido. Incluso tiene un eslogan que no sé quién lo creó, no sé si fuiste tú, pero me encanta, que es otra ciudad bajo sus pies. Esteban Said, enhorabuena Esteban, me gusta mucho el eslogan. El centro de interpretación de las murallas de Santander, también en los muelles, la catedral, el refugio antiaéreo. Es decir, pocas personas como Pedro y como Esteban conocen la arqueología urbana de Santander, y es sobre lo que básicamente nos interesa mucho que nos hablase. ¿Perdóname, ¿es una señal? No, es que se oye más, es un eco muy fuerte. Ah, Juan. Bueno, ahora intentamos quitar el eco. Entonces, bueno, pues nos va a hablar de una pieza, la pieza que hemos elegido, porque este ciclo se basa en piezas o en lotes con aspectos del museo. O sea, es que retumba el plato. Y es una estela que tiene usted en la postal, les invito a que se lleven luego una postal, hacemos una postal para cada una de las conferencias. Es una estela discoidea medieval que proviene del antiguo convento de San Francisco, en la zona que ocupa el Ayuntamiento y el Mercado de la Esperanza,
que en su cara mayor está decorado, lleva el símbolo de un hacha o de una zuela. Sobre la base de esta pieza tan interesante que tienen ustedes en la sala de la Edad Media del museo, Pedro nos va a contar, nos va a poner al día, yo creo, nos va a hacer una síntesis seguro que magnífica sobre la arqueología urbana de Santander. Y sin más preámbulos, me quedo ya para Pedro. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a Gobierno Regional por esta invitación, a Roberto por la amable presentación que me ha hecho. Y muchas gracias por su asistencia, por supuesto. Y voy a empezar diciéndoles que les he mentido un poco. En realidad, he tenido que hacer un esfuerzo. Roberto hace unos meses me propuso una charla donde estoy haciendo, como se dice vulgarmente, el loco. No quería asumir esa responsabilidad y no tenía un tema del que específicamente yo pudiera hablar en relación a los objetos que se conservan en el Parque de Santander, en relación con lo que a mí más me interesaba en aquellos momentos, que era la arqueología urbana, en lo que estaba trabajando. Dándole vueltas, dije, bueno, pues hay una serie de objetos aparecidos hace años que son emblemáticos para la arqueología de nuestra ciudad, pues de la Magdalena, el Banco de la Gándara, otra serie de piezas. Pero son piezas específicas que en algunos casos ya han tenido un tratamiento especial en este aula. Y yo digo, bueno, yo quiero hablar de la arqueología urbana en Santander. A ver cómo me invento yo alguna pieza. Claro, pensando lo que es la arqueología urbana y lo que es Santander. Es decir, la carencia que tenemos de restos arqueológicos de relieve. Entonces, dando muchas vueltas, haciendo una vuelta de tuerca importante, que hacía Henry James, ¿no? Su novela, una vuelta de tuerca, digo, pero hay una serie de piezas que aparecieron en su momento, ahora les explicaré cuándo, en el convento de San Francisco de Santander. Uno de ellos es esta estela, que se conserva en el Museo de Arqueología y Prehistoria de Santander, que está expuesto y que yo creo que es el elemento a través del cual les voy a hablar de la arqueología urbana. Les voy a confesar que yo del convento de San Francisco sé lo justo, pero es el elemento primordial o el punto de partida en el que les puedo hablar algo de la arqueología de Santander. El convento de San Francisco también tiene su importancia arqueológica, como veremos después. El convento de San Francisco, en su antigua ubicación, que es actualmente el ayuntamiento y el mercado de la Esperanza, en su momento, cuando se derribó primero el convento y luego la iglesia, tuvo una importancia capital porque fue la transformación del eje social de la ciudad, que hasta entonces se encontraba un poco más lejano, que sería en la Plaza de la Llana, en la calle Juan Herrera, en el entorno de la compañía. Entonces, bueno, pues a mí mismo me convencí y bueno, es de lo que les voy a hablar. Voy a empezarles a hablar un poco del convento de San Francisco, ya que estamos aquí y era un poco el elemento primordial. Pues, como la tradición, bueno, en época medieval la documentación que tenemos es muy escasa y la tradición en todos estos temas es muy importante. Es muy importante porque nos da como probados, para algunos, los más piadosos, como determinados hechos concretos. Al parecer, San Francisco, el nombre de San Francisco de Asís, que funda su compañía en el año 1209, hizo una gran peregrinación, estuvo en muchos sitios, estuvo en Siria, posteriormente en Egipto, en muchos sitios. Y según la tradición, estuvo en España, hizo el Camino de Santiago hacia el año 1214 aproximadamente. Sería incontable el número de lugares por los que, según la tradición, pasó San Francisco en su predicación y creó o fundó un convento. Sería innombrable. Yo creo que pobre San Francisco, que en aquellos momentos pues iría fundamentalmente a pie la mayor parte de los caminos, incapaz en 5 o 6 vidas de estar en todos los sitios que la tradición reclama. Pero evidentemente Santander no podía ser menos y hay una tradición que dice que San Francisco estuvo en Santander y fundó el convento hacia el año, como les digo, 1214. ¿Qué interés tiene esta tradición? Bueno, evidentemente nos está marcando de alguna manera, ahora les contaré con un poco más de detalle, la tradición que hice del Camino de Santiago, ya a principios del siglo XIII. Como ustedes saben, en aquella época, en el siglo XIII, los lugares santos, Tierra Santa, está ocupada, está en guerra, y las tradiciones, y se benefician de ellos 2 peregrinaciones importantes, la de Roma y la de Santiago de Compostela.
Entonces, aprovechando el Pisuerga pasa por el Rif, etcétera, 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 pues aquí hay una serie de tradiciones que dice que San Francisco fundó en su momento el convento aquí en Santander. Es una congregación, es muy importante, que tiene muchísimos restos arqueológicos, fundacionales. Aquí vemos Zurbarán, en todo el barroco español. San Francisco fue una persona muy importante. Los austrias fomentaron mucho el culto a San Francisco, a la tradición de San Francisco, hasta el punto de darles el toisón de oro para que lucieran en su escudo nobiliario, en su escudo de armas. Y bueno, son innumerables los ejemplos de, como les digo, monasterios, instituciones conventos que se pueden encontrar por toda España en relación con San Francisco. El que ven aquí a la derecha es la famosa Casa del Cordón en Palencia, que es la sede del Museo Provincial de Arqueología de Palencia, que como ven tiene los emblemas de San Francisco, con los 3 cordones. Con el cordón, con los 3 nudos que dicen la castidad, la obediencia. Muy bien. Como les digo, la historia de la fundación del convento de San Francisco es una tradición. Hay 2 versiones de la tradición. Hay una versión que dice que San Francisco llega a Santander, le ofrece lo que sería el solar actual de la iglesia de los jesuitas. Él dice que no le parece apropiado. Y luego una familia, la tradición que dice que una familia, la familia de los Puebla, muy importante durante la Edad Media en Santander, le ofrece un solar junto a una ermita que ellos tenían, la ermita famosa de la Magdalena, que luego fue trasladada en el siglo XVIII a la península del mismo nombre. Pero eso queda en la tradición, no hay palpables ni documentación que lo compruebe. Aquí ven a mano izquierda un libro de misas del siglo XVIII donde se hace un poco la referencia a toda la historia de la fundación del convento de San Francisco en Santander, y a la derecha un plano hecho por Alfredo de la Escalera, observado en el Archivo Histórico Provincial, de lo que era el conjunto conventual del monasterio de San Francisco. No creo que ni los más antiguos de aquí hayan conocido ni siquiera la iglesia, que fue el último que se derribó en el año 1966 aproximadamente. Bueno, he puesto aquí una serie de fechas. La fundación es un monasterio, un convento que tiene muchísima historia. Sufrió la desamortización de Mendizábal en 1835. Parte de lo que sería el convento pasó a ser cuartel del famoso batallón cántabro. Tuvo una serie de vicisitudes, al final lo compró el ayuntamiento, en esas mismas instalaciones donde estaba la iglesia y al lado el convento se instaló la policía, correos, el gobierno, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado, hacia finales del siglo XIX, el ayuntamiento opta por comprar la finca, el solar. ¿Con qué intención? Pues el hacer un nuevo ayuntamiento y, por otro lado, construir el mercado de la Esperanza, que era una necesidad obvia de un Santander en aquella época bastante emergente, con una actividad económica razonable, pese a que luego la guerra de independencia de las colonias de Cuba y Filipinas llevó un poco a trastocar el proceso. Otra leyenda que he leído en torno a la fundación de San Francisco. San Francisco tenía una obsesión con las ciudades, a las que entendía como un lugar pernicioso, de pecado. Quizás fue una de las razones por las cuales los franciscanos que estuvieron aquí en Santander, sino el propio San Francisco, que yo no lo voy a discutir, eligieron situarse fuera, extramuros de la ciudad. Dice la tradición que San Francisco cogió su callado, lo tiró por encima de la muralla, y donde cayó se fundó el convento. Efectivamente, el convento de San Francisco estaba extramuros, como ustedes ya saben. Y era una persona, aquí viene maldiciendo a la ciudad de Siena. Es un cuadro de Giotto del siglo XIII, un cuadro magnífico en el que viene a decir que las ciudades era el colmo de las maldades y de todos los males que pudiera haber. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de las más antiguas que he encontrado. Ahí ven ustedes la iglesia a mano derecha. No sé si... Bueno.
lo que sería la iglesia, una iglesia muy sencilla, con una sola nave muy alta, muy alta y sin naves laterales, lo que implica que no es de la tradición gótica clásica, es otro gótico, un gótico muy franciscano, ¿no? Por algunos autores que dicen que es un gótico muy específico de las construcciones franciscanas. Y al lado, lo que serían algunas de las dependencias de lo que sería el convento, que en aquellos momentos, pues como les he dicho, estaba ocupado pues, por la policía, por el gobierno civil, el gobierno de la región, por correos, etcétera, etcétera. Y abajo ven unas imágenes de la destrucción de lo que sería el convento, el claustro, una parte del convento. El convento era bastante grande y estaba fortificado. Tenía en los ángulos una serie de estructuras defensivas, tenía torreones y tenía otro tipo de estructuras. Era prácticamente una fortaleza. En aquella época salen las primeras estelas, hasta un número, creo que son 8 o 9, no me acuerdo exactamente el número de ejes, que está claramente que son de tipología medieval. Son las estelas, algunas discoideas y con grafitis como la que es el objeto de esta charla, o parte de esta charla, con un hacha que simboliza posiblemente el oficio de la persona que estaba enterrada. En ese lugar. Serían seguramente tumbas de fosa o de pista. Bueno, serían lo que serían las tumbas por decirlo de alguna manera, de los pobres, porque en el convento de San Francisco con el tiempo se construyeron, sobre todo en el siglo XVI, una serie de capillas para las familias más nobles de la ciudad de aquella época, Ribarrera, por ejemplo, entre otros. Y evidentemente, pues esto nos está demostrando pues, o comprobando de alguna manera la cronología de datación del convento en el siglo XIII aproximadamente. 14, como les he comentado. Son muy típicas del mundo medieval de la cornisa cantábrica, este tipo de estelas discoides, y el hecho de que en este caso sea un grafite de un hacha no es algo extraño. Si ustedes visitan el claustro de la catedral, verán en las paredes símbolos que hacen referencia a muchos de los oficios de las personas que estuvieron enterradas allí, incluso barcos, hay símbolos de podaderas, hay zapatos, hay hachas también, es decir, no era nada extraño. Esta es otra imagen ya cuando se derriba el convento y solo queda la iglesia. Como ven, la iglesia no es que fuera una maravilla arquitectónica, pero en Santander, como veremos como veremos posteriormente, tampoco es que estemos y estábamos sobrados de edificaciones históricas. Esta es una de las pocas imágenes que se conserva del interior, y ya ven en la imagen de la derecha la primera parte del ayuntamiento de Santander, que como saben se hizo en dos fases, una a finales del siglo XIX, y otra a mediados del siglo XX, hacia 1966. Un caso verdaderamente insólito. Como les comenté, gran parte de la finca que tenía el monasterio, o el convento, parte de las estructuras propiamente dichas, tenía su huerto, tenía su huerta, y una parte de esa superficie se empleó para la construcción del mercado de la Esperanza, como les he dicho, una necesidad y uno de los mejores mercados que se construyó en la época. Esta es otra imagen, ya avanzado ya el siglo XX, sobrepasado mediados del siglo XX, en el que se derriba ya la iglesia. Ven dos imágenes, se derriba sin ningún tipo de rubor, como muchos de los edificios que tuvo Santander en su momento, sin ningún tipo de problema. Se derribó, como el Teatro Pereda, no voy a hacer la lista porque no quiero meterlo. Esta ya es una imagen de la segunda fase del ayuntamiento. Aparte de los restos arqueológicos que les he comentado, estas estelas medievales, cuando se derribó lo que era la iglesia propiamente dicha del convento, aparecieron una serie de sepulturas
esculturas, lápidas de diferentes épocas, estas son del 18 y del 19, actualmente desaparecidas. No se sabe dónde está, o por lo menos yo no tengo conciencia dónde está. Una de estas lápidas es de José Alday, que fue un arquitecto y un ingeniero de los más prestigiosos que hubo en Santander en su época, tristemente desaparecido. Tristemente desaparecido, las lápidas. ¿Qué pocos restos arqueológicos, artísticos quedan en San Francisco? Pues curiosamente queda uno bastante importante y está en un sitio visible y perfectamente accesible, que es la entrada del Ayuntamiento de Santander. Ni siquiera tienen que pasar para verlo y darle carne de identidad. Está a mano derecha en la entrada. Es una inscripción que, según Amos de Escalante, en su libro Costas y Montañas en 1920, que publicó en 1921, su primera edición, figuraba en la portada de la iglesia. La lectura que he podido hacer yo y la que hace, sobre todo la que hace Amos de Escalante, es muy curiosa. Está dividida en dos partes. La inscripción es una lápida grande, mide casi 2 metros de longitud por casi 70 de altura, una pieza prácticamente desconocida, muy poca gente la conoce, es uno de los pocos restos que quedan del convento de San Francisco. Y en la parte de la izquierda dice: Jesús, este divino tesón y sacrosantos señales, entiende al mundo que son armas de esta religión, algunas son armas reales. En el otro lado, María, porque el rey que las ganó y pudo disponer de ellas, solo a Francisco se las dio y por él honrarles con ellas. Año de 1680, que coincide con la época en que los Austrias, concretamente Carlos II el hechizado, concede el Toisón de Oro a la Orden de San Francisco. El Toisón de Oro es una orden importantísima, es una orden que, como saben ustedes, se fundó en el siglo XV y prácticamente todas las monarquías, incluso la actual monarquía española, en su escudo figura el Toisón de Oro, de las más prestigiosas, y esta se le donó a los franciscanos, a la orden franciscana. Casi finalizado el siglo XX se realizó una intervención arqueológica no se realizó una intervención arqueológica, se hizo una excavación para hacer el aparcamiento que está detrás del Mercado de la Esperanza. Tuve la curiosidad de acercarme por ahí y no pude localizar evidentemente nada, porque esto quedaría ya fuera de lo que era el recinto del monasterio del convento propiamente dicho. Es uno de los muchos trabajos civiles que se han realizado en la ciudad sin ningún tipo de control arqueológico. Sin ningún tipo de control arqueológico. Luego les comentaré algo un poco más acerca de este tema. Otros restos arqueológicos o históricos que pueden pertenecer al convento de San Francisco y perdidos, dispersos por la ciudad, es este bulto redondo de un sepulcro que hoy en la actualidad está en la Catedral de Santander. Es un personaje que parece que procede del convento de San Francisco. Y otros restos que se conservan en lo que es el actual patio de o jardín, bueno, se llama jardín a cualquier cosa, pero bueno, el jardín de la biblioteca pública, de la biblioteca municipal. Hay una serie de restos tirados, entre los que destaca, como verán, hay una tapadera de un sarcófago y un escudo de una clave, una bóveda, una clave con las armas de Santa Clara. Estos restos, yo he intentado todo lo posible por hacerme con documentación de ellos, de dónde provienen, y hay una documentación bastante inconexa, es decir, hay papeles o legajos que dicen documentos que proceden del convento de San Francisco y otros que proceden del convento de Santa Clara, que es el que ven ustedes ahí, donde está el actual instituto. Vaya usted a saber de eso. Lo que está claro que si son de compañía, franciscanos o clarisas, igual. Otra de las lástimas, los pocos restos arqueológicos están por ahí, bueno, hasta que desaparezca, porque yo estoy convencido de que algún día se los llevarán y desaparecerán. Bien. Otro de los restos que quedan, como les he comentado, el convento de San Francisco fue un lugar importante para la ciudad. Ahí se enterraba gente, había capillas, sobre todo en el siglo XVII, las reconstrucciones que se hizo la familia de los
de los Jorganes, ilustres arquitectos, construyeron una serie de capillas con sus escudos nobiliarios. Ya saben que aquí tenemos una obsesión con los escudos nobiliarios, que no es, yo creo que no es muy normal, pero bueno. Y uno de los escudos que se conserva, que es el de Sebastián de Castanera, está en la actual casa de San Francisco, en la casa rectoral de la iglesia de San Francisco. El resto está publicados por Mari Carmen González Echegaray en su maravillosa memoria sobre los escudos de Cantabria. En uno de sus tomos está en un lugar desconocido, en su mayor parte. Bueno. Arqueología urbana. Bueno, ahora vengo a hablar de mi libro, como diría nuestro amigo Umbral. La arqueología urbana es a mí no me gustan los calificativos, es arqueología submarina, arqueología urbana, arqueología tardorromana, arqueología clásica, todo es arqueología, porque la herramienta es la misma. Los objetivos pueden ser diferentes, pero la herramienta es la misma. Y es reducir hasta un grado de especialización que, en mi opinión, y perdonen que les diga que vaya un poco contracorriente, no tiene sentido en el mundo de... Es una opinión. ¿Cuándo surge la arqueología urbana? La arqueología urbana surge en Inglaterra, en la ciudad de Winchester. La ciudad de Winchester, como ustedes saben, fue la capital del reino de Wessex, que era el reino que formó Inglaterra. Posteriormente pasó la capitalidad a Londres. Era una persona, Martin Dever, que estaba muy interesado en todo lo que era el tema de la arqueología no estrictamente romana, sino una ciudad tan histórica, con una historia medieval tan compleja, una historia moderna tan interesante, sobre todo medieval, como era Winchester. Esto se está construyendo, se está tirando prácticamente lo que no es romano, que no huele a Roma o a antiguo, a muy antiguo, pues no tiene sentido. Y este hombre hizo una labor importante, creó una escuela y se sobreentiende, yo supongo que habrá mucha otra gente en otros ámbitos, en otros países, en otros lugares, que hicieron lo mismo. Pero el hombre, Martin Dever, en su departamento, pues creó la primera unidad de arqueología urbana de la que se tenga noticia. Arqueología urbana siempre se ha hecho. Ustedes verán a la derecha de Martin Dever los foros de Roma. Mussolini, cuando llega al poder, le da por arqueología. Evidentemente le da por arqueología con un sentimiento, con una orientación claramente política, claramente reivindicativa. Y claro, sí, se puso a excavar los foros de aquella manera, destrozó la mitad de lo que había, pero él era una manera de reivindicar su política o lo que fuera, basándose en la tradición del pueblo de Roma. Y sí, hizo unas grandes excavaciones del foro de Roma, que bueno, así está. Otro momento importante, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo unos efectos, como ustedes saben, devastadores para muchos países, y países importantes con gran tradición cultural. Hablamos del Reino Unido, de Francia y sobre todo de Alemania. Ahí abajo a la izquierda, tienen una imagen de Berlín. Berlín, pues, fue bombardeado por los aliados tiraron cientos, miles y miles de bombas. Cuando se comenzó la reintegración, reconstruir la ciudad, la arqueología sí tuvo un cierto papel hubo un cuidado por algunos de los elementos del Berlín antiguo por conservas. Pero no fue hasta que la UNESCO en el año 72 defiende la arqueología urbana como tal. La saca, por así decirlo, y perdonen la expresión, del armario, en el año 1972. Le voy a poner esta frase que a mí me gusta, que es de Martin Dever, que dice: la pérdida de la identidad urbana implica la pérdida de todos los puntos de referencia que permiten al individuo mantener lazos personales con el lugar en el que vive y trabaja, con la experiencia de su pasado. Esa pérdida constituye una amenaza para el individuo y para la sociedad misma. Y esta frase me gusta porque es la base de lo que es la arqueología urbana y lo que debería ser la arqueología en todo término. En España, ¿cuándo comienza la arqueología urbana? Pues hay una fecha que es 1975. En 1975 se conmemora el bimilenario de Emerita Augusta,
Y en esa ciudad, Mérida, se crea un pequeño departamento de arqueología urbana, municipal de arqueología urbana, y es la ciudad que con mayor criterio y durante más tiempo ha estado haciendo intervenciones arqueológicas. Evidentemente Mérida lo merece. Pero ya en el año 75 se crea lo que fue un núcleo especial dentro del municipio. Tengan en cuenta que todavía no había ni constitución ni nada que se le parezca, había una ley de patrimonio bastante antigua, y se crea ahí. Y es aprovechando el milenario cuando empieza un poco en España a hablarse de arqueología urbana. Enseguida Tarragona se suma, Tarraco se suma, aunque tenía ya una tradición muy grande de finales del siglo XIX, incluso antes, de arqueología. ¿Y cuándo se formaliza? En Europa se formaliza el tema de la arqueología urbana. El Consejo de Europa en Malta en 1982 hace una evaluación de lo que tenía que ser la arqueología urbana, la define y la integra en todo lo que luego sería, o hemos vivido aquí en España, los planes generales de urbanización, de urbanismo, etc. Entonces, la Carta de Malta, o la reunión de Malta, mejor dicho, sí se piensa que los arqueólogos deben colaborar con los ingenieros, con los urbanistas, con los arquitectos, con los paisajistas, con la gente, a hacer unas ciudades más habitables y unas ciudades que todavía conserven su memoria. Se inicia en Bruselas, posteriormente, ya un poco más tarde, en el año 2005, se hace una reunión en Bruselas y se editan unas normas, lo que sería un libro blanco de cómo deben de ser las excavaciones arqueológicas urbanas. De España no todas las ciudades van, si va a Barcelona, si va a Zaragoza, si va a Valencia, tengo entendido, de las más importantes en cuanto a patrimonio, pero el resto de las poblaciones y ciudades tan importantes como el patrimonio, como Segovia o Salamanca, otras muchas, no se adhieren a este programa, que verdaderamente es un programa complejo, con ayudas, con una organización interesante, con apoyo jurídico para problemas que se dan en todos los ámbitos de la arqueología urbana, etc. Evidentemente es en España, en la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, de la que deriva la Ley de Patrimonio Histórico de Cantabria, en el año 1998, si mal no recuerdo, pero de esta, de la Ley de Patrimonio Arqueológico de 1975, es lo que deriva una legislación que antes estaba acogida con, por así decirlo, con imperdibles y, por decirlo de una manera exagerada, con imperdibles. Ya se define perfectamente lo que es un yacimiento arqueológico, los yacimientos submarinos o subacuáticos, mejor dicho, pasan a considerarse directamente como yacimientos arqueológicos, y las ciudades tienen también, la arqueología urbana es una potencialidad arqueológica en todos los lugares, bueno, prácticamente en todos los sitios. Vamos a ver un poco de la arqueología urbana de Santander. Si les aburro, me tiran a un papel porque además creo que el partido de hoy, ¿no? Bueno, para entender un poco la arqueología voy a ser menos pesado ahora, ¿de acuerdo? Hay que entender muy bien dónde estamos. Santander tiene una configuración, un relieve muy típico. El entender el poblamiento de Santander, me hace mucha gracia cuando vemos alguna reconstrucción de una maqueta de Santander o un plano de Santander que lo hacen sobre llano. Y Santander no es llano, señores. Santander tiene una serie de cordilleras, voy a llamarlo cordilleras, me permite, ¿no? Cordilleras, suroeste-noreste, suroeste-noreste, que ha impedido un poblamiento regular en la ciudad. El caos urbanístico de Santander viene en gran parte también definido por el relieve, por la topografía que tenemos. Desde luego, el lugar ideal para poblamiento es el situado en esta zona. Ustedes ven aquí hay un corte en esta cordillera. Esto sería el Cerro de Somorrostro, el punto inicial, en principio, del poblamiento de la ciudad de Santander. Ven aquí un corte, les contaré luego
que significa, y luego una serie de cordilleras, podemos hablar del Alta, etcétera, de Paseo del Alta, etcétera, etcétera, que define muy bien. Santander, desde luego, es un puerto extraordinario. No, a nadie le tiene que sorprender que Augusto o el Imperio Romano tuviera mucho interés en el puerto de Cantabria. Es un puerto que está perfectamente protegido de los vientos del cuadrante norte-noroeste, que era una bahía enorme, ahora menos enorme, me imagino que cada vez mucho menos enorme, protegido en una zona excepcional. Es muy difícil, yo siempre lo planteaba a mis alumnos, ¿por dónde atacarías Santander? Por la bahía. Digo, mal, nunca. Te cazan, aquí te cazan, Es decir, protegido, es lo que significa, con una gran bahía, con una posibilidad de acceder al interior de la meseta por esta zona. Habría personas que podrían hablar mucho más de ese tema, si igual hubo un desembarco de una legión por esa zona. Y el hecho es que, efectivamente, lo que es el Santander no tiene nada que ver, la bahía de Santander no tiene nada que ver con lo que fue hace 2 siglos y medio. Ha perdido prácticamente casi 60% de su superficie y casi 70% de su línea de costa. La línea de costa, ustedes imagínense que es Peñacastillo, viven ustedes de Peñacastillo, van todo lo que sería las calzadas altas hacia abajo, al paredón de Bonifaz, se meterían un poco para el centro, Plaza Porticada, etcétera, etcétera. Eso es la línea de costa histórica de Santander. Por eso, afortunadamente, muchas de las obras que ahora luego hablaremos que se han realizado en Santander no han destruido patrimonio, porque han excavado sobre el relleno. Habrán tenido otro problema. Tienen un problema de ingeniería, de inundaciones, de permeabilidad, etcétera, etcétera, pero arqueológico, pocos. ¿De acuerdo? ¿Cómo ha evolucionado Santander? Bueno, yo a veces me da vergüenza, porque es que en todas las conferencias sale. Yo lo siento, pero es que es la única que hay. Entonces, para hacernos una idea de lo que era Santander medieval, esto es de 1575, como saben, hora de Brown, grabado por Brown. Pero bueno, es la forma más que tenemos, la única forma que tenemos un poco de entender lo que era Santander en la Edad Media, porque es lo que sea del siglo XVI prácticamente conserva lo que sería la fisonomía de